Les voy a enseñar a hacer unos tallarines de calabacín y zanahoria con una salsa también vegetal deliciosa. Pues por supuesto, para elaborar estos espaguetis o tallarines vamos a utilizar calabacín, zanahoria. Bien limpio el calabacín porque no le vamos a quitar la piel, y la zanahoria pelada también y bien limpia. Con este artilugio, aparato, utensilio, que es para justamente hacer espaguetis o tallarines, bueno, no especialmente para eso, sirve. Lo corta en tiritas porque es para preparar muchos vegetales. Tiene dos partes, una dentada que es esta, que es la que hace las espirales, y otra que es una cuchilla entera, plana, como cuando se hace el carpaccio de calabacín. Entonces, con este aparato y la zanahoria ya lista, lo introducimos aquí. Y lo que vamos a hacer es irle dando vueltas y solito va a ir saliendo las tiritas. La voy a poner así para que la vean mejor. Van a ir saliendo las tiritas como una especie de tallarines o espaguetis. La parte central nos la va dejando, que esto lo podemos guardar aparte pues para hacer caldos o cualquier sofrito, cualquier otra cosa. Esto no lo tiren. En la cocina todo sirve y nada se tira. Y como ven, pues miren, aquí tenemos nuestros espaguetis. Bueno, más tallarines, no salen tan finitos como el espagueti, pero queda súper, súper, súper bien. Voy a hacerlo otra zanahoria más y vamos con el calabacín. Y ahora es el turno del calabacín, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Con el calabacín es mucho más fácil, porque al ser más suave que la zanahoria, se hace perfecto. Esto lo pueden conseguir, ahora se consigue muy fácil, cualquier supermercado, tiendas donde vendan todos accesorios para la cocina, esto en mismo Amazon. Ahora se puede conseguir muy fácil en cualquier parte. Y como ven, pues se puede ir haciendo tranquilamente. Va saliendo muy bien. Miren, ¿ven? Hay que separarla, desenredarla un poco para que se nos suelte. Los vamos a mezclar junto con la zanahoria y van a ver qué rápido se hace. Es una alternativa de comer sano, rápido y bueno, qué más decir de económico. Ya tenemos listos los tallarines. Ahora vamos con la elaboración de la salsa. Voy a usar setas, tengo una variedad de setas aquí, porque esto lo que pasa que aunque es muy blando y lo vamos a echar en el último minuto o segundo de la cocción, nos va a dar esa textura un poco más durita al masticar, como semejando carne. Que la corto en unos trozos no muy delgados. Pimiento rojo y pimiento verde, voy a usar la mitad de cada uno. Vamos a quitarle la parte central y las semillitas. Esto lo vamos a cortar pues como siempre en tiritas para después cortarlas en cuadritos o cubitos. Vamos a usar una chalota. Y lo mismo, igual, en cuadritos pequeños. El calabacín que me sobró también lo voy a aprovechar porque ya dije que no se tira nada, el que estaba usando para hacer los tallarines. Todo listo y preparado. Aquí tenemos los vegetales para preparar la salsa. Agregamos un equivalente a 2 cucharadas de aceite de oliva. Y ya más o menos calentito un poco el aceite, pues agregamos la cebollita, la chalota, mejor dicho, que hemos cortado. Esto a fuego medio alto. Lo vamos a dejar un minuto. Después del minuto con la cebolla agregamos entonces los pimientos, tanto rojo como verde, que hemos cortado. Y ahí sí le vamos a dejar que poche bien, que se ablande. Pues nos puede llevar 4 o 5 minutitos. Pero le vamos a agregar ahora una cucharada colmada de pimentón dulce o paprika, media cucharadita de pimienta blanca, una cucharadita de ajo molido seco, un buen puñado de orégano también seco. Y para potenciar, darle umami a esta deliciosa salsa, le agregamos una cucharada de glutamato monosódico
o Ajinomoto, que también se le conoce. Esto se utiliza mucho en la cocina asiática. 4 o 5 minutos pochando esto a fuego medio alto para que se nos ablanden los vegetales. Y agregamos también los restos del calabacín, que esto también nos va a soltar agüita para que se haga un poquito más jugosa la salsa. Sal al gusto y ahí lo dejamos. Pasados los 4 minutos, ahora agregamos los tomatitos cherry. Tapamos y lo hacemos a fuego medio bajo unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos, vean cómo está la salsita. Se las voy a poner más de cerca. Tiene su juguito, los tomates cherry se han deshecho, han soltado su agüita, se han concentrado los sabores y ahora vamos a agregar nuestros tallarines de calabacín y zanahoria. Los vamos a revolver bien en esta salsa. Así vamos a subir ahora a fuego medio alto, dependiendo de la cocina. A los 5 minutos de haber echado los tallarines, vamos a agregar las setas. Completado ya los 10 minutos de cocción, para mí están a mi gusto. Apagar y le voy a agregar queso rallado. Pueden ponerle el que quieran, parmesano, grana padano, y lo vamos a mezclar, porque así el quesito se funde y nos espesa la salsa. Ya está listo y apagado. Pues aquí están, vean cómo quedan los tallarines. Igual que si fueran tallarines de pasta, de verdad. Miren esta maravilla. Pues vamos a servir. Bueno, vamos a poner nuestra porción de tallarines y vamos a colocarle champiñones por encima con el resto de los vegetales y la salsita. Y por supuesto, el toque del quesito. Miren esta maravilla, esta delicia. La salsa con todos los vegetales que hemos puesto parecen fideos de verdad. Pues ahora lo que toca es probar. Yo quiero que vean. Lo voy a enrollar un poco así, pero no mucho, para que vean que es pasta. Nada que envidiar. Ahora vamos a ver la textura y el sabor. No es un para la cámara, para vender la receta. Es un de verdad. Una delicia. Pues ya vieron, fácil, rápido, económico y súper sano. Así que no dejen de hacer esta receta. Y si les ha gustado, dedito arriba. Los que no estén suscritos, suscríbanse, que es totalmente gratis. Así puedo seguir haciendo más recetas como esta. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Un beso muy grande y hasta la próxima, que me voy con mi pasta a terminar de comerla como siempre. ¡Adiós!